¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el tema de mustn't o don't have to. En el video anterior vimos precisamente eh, esta posición, ¿no? De que era buscar el verbo must o have to, y más que nada lo veíamos enfocado a ejercicios, cómo identificar cuándo usar uno, cuándo usar otro, cuáles eran sus similitudes y cuáles eran las diferencias de uso entre ellos. En esta ocasión pues vamos a hacer algo similar, pero ahora viendo las formas negativas de estas palabras. Vamos a ver entonces que must, el verbo must, cuando está en su forma negativa, o cuando se quiere hablar de una negación, y que es la palabra must y la palabra not, cuando estamos expresándonos de forma oral normalmente lo decimos mustn't, y esta sería la forma contracta de la palabra must y de la palabra not. Recuerden que en inglés hablado, así como en muchas otras lenguas, por la velocidad en la que se habla muchas veces se juntan palabras. Entonces el resultado de juntar must y not es mustn't. Y esta es la forma en la que muchas veces se ocupa en el estilo informal o bueno, en el habla de día a día. Ustedes recordarán precisamente, y si no, bueno, pues reitero, pueden revisar el video que estará apareciendo en la parte superior derecha. En el video anterior veíamos que el must es una palabra que se usaba para hablar de un cierto deber, pero un deber que uno mismo se imponía, un deber que uno mismo, bueno, pues de alguna manera sentía que tenía que hacer, que no era algo externo, que era algo más bien interno, y que pues no había una repercusión en caso de no cumplir con este deber, ¿no? Digamos que en ese entonces que era algo un poquito más débil, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que era have to, en el que recordaremos que have to pues, era mucho más fuerte, era para un deber intenso, algo que pudiera tener una repercusión. Entonces, en este caso, cuando hablamos del negativo, pareciera ser que las cosas son al revés. Cuando hablamos en negativo, cuando decimos mustn't, estamos hablando de una prohibición. Y aquí entre paréntesis pongo strong porque precisamente toma una forma muy fuerte. Vamos a tener aquí estos ejemplos. I mustn't talk in class. No debo hablar en clase. Or the teacher will get angry. O el maestro se enojará. Tenemos la misma frase abajo, solamente que con la forma completa, ¿no? Sin contracción. I must not talk in class. Or the teacher will get angry. Entonces, podemos ver aquí que con esta frase de contexto que le estamos poniendo a la frase anterior en donde se está usando el must, pues precisamente estamos hablando acerca de, pues de que pudiera haber una reacción, una sanción, algo que pudiera molestar, ¿no? En este caso a alguien más o en este caso a la figura de autoridad que sería el maestro, ¿no? Y es por ello que en este caso pues usamos must, ya que estamos hablando de una prohibición o de algo que no deberíamos de hacer. Cuando tenemos la forma de have to en negativo, don't have to, entonces más bien aquí al contrario que en su forma de afirmativo, lo tenemos más bien desde un punto de vista débil, es esta parte weak. Lo entendemos más bien de esta parte débil, weak, y quiere decir que hay una ausencia de obligación, no hay obligación de hacer las cosas. Entonces, podemos comparar aquí con have to, que era al contrario, era tengo que hacer las cosas, pero cuando decimos don't have to es no hay necesidad de hacer las cosas. Y en este caso, la negación se hace en conjunto del verbo auxiliar do y la palabra not, que al momento de juntarse, pues resulta en la palabra don't.
Entonces, do not have to, no tengo que, o don't have to, no tengo que, lo mismo. Va a ser utilizada cuando tengamos que expresar que hay una ausencia de obligación, no obligation. Es decir, es algo débil, ¿no? Weak. Tenemos este ejemplo, I don't have to cook today, no tengo que cocinar el día de hoy. We can order food, podemos ordenar comida. Entonces, esta frase en el contexto, pues lo que está diciendo es que me está dando una opción, ¿no? Alternativa a cocinar. Por lo tanto, pues estoy dando a entender que la acción anterior pues no necesariamente necesita llevarse a cabo. Pero tampoco quiere decir que no la puedas hacer, ¿no? Dice, I don't have to cook today, no tengo que cocinar el día de hoy. Es decir, no es una obligación, no es un deber. Si no lo hago, pues está bien, podemos ordenar comida. Pero si lo hago, pues tampoco quiere decir que va a pasar algo negativo, simplemente estamos diciendo que no hay obligación de hacer las cosas, o al menos esta acción. Y la frase de abajo es la misma, simplemente estamos usando la forma no contracta de la palabra do y not. Entonces sería, I do not have to cook today. We can order food. Y sería lo mismo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos precisamente las funciones del must en negativo y de have to en negativo. Ahora, tenemos que revisar, recordarán ustedes, hay que checar la conjugación. Recuerden ustedes que en el afirmativo, cuando hablábamos de must, precisamente todas las palabras se conjugaban de la misma forma, independientemente de cuál era el sujeto. Recuerden que la conjugación es qué forma verbal se va a ocupar dependiendo de qué persona, ¿no? Si la acción la voy a hacer yo, I must. Si la va a hacer un sujeto femenino, ella, she must. Y en este caso no cambia, ¿no? Si es plural, ¿no? Somos varios, en donde yo estoy incluido, we, nosotros, we must. Y no cambia. Pero en el afirmativo, recordarán ustedes, sí cambia. Entonces, el verbo have, en este caso, have to, cuando está con el sujeto o el pronombre personal I have to, con you have to, we have to, you have to y they have to. Pero cuando estamos hablando específicamente de estas personas, he, she o it, que son nuestras terceras personas, porque bueno, este es de quien hablamos, no con quien hablamos directamente, vamos a ocupar en este caso has to, la forma de has to. He has to, she has to, it has to. Y entonces, pues lo mismo va a pasar en la parte negativa. Tiene que haber un cierto cambio específicamente en estas tres personas. El must mantiene la misma característica. I mustn't, you mustn't, he mustn't, she mustn't, it mustn't, we mustn't, they mustn't, you mustn't. No cambia en esta parte. Se usa la misma forma verbal para todos los sujetos, pero cuando hablamos de don't have to, entonces sí cambia. I, you, we, they utilizan la forma de don't have to en negativo, pero cuando hablamos de he, she o it, usamos la forma de doesn't. Entonces decimos doesn't have to. Y aquí de hecho pues ya tenemos como algún ejemplo. He doesn't have to stay home, él no tiene que quedarse en casa. O she doesn't have to pay the bill, ella no tiene que pagar la factura. Entonces tenemos que recordar esto. Don't, si es I, you, we o they. Y doesn't, D-O-E-S-N apóstrofe T, doesn't, si estamos hablando de he, she o it. Vamos a ver algunos ejercicios y tenemos el primer ejercicio que dice I wear uniform at my school. I can dress whatever I want. Recordemos cuál es el tip aquí. Tenemos que leer el contexto. En la primera frase, si nosotros leyéramos nada más I wear uniform at school, pues realmente podemos poner cualquiera de las dos cosas. Podemos poner mustn't o podemos poner
have to, don't have to, ¿no? O doesn't have to. Pero en este caso, cuando leemos esta segunda parte de la frase, dice, I can dress whatever I want. Puedo vestir lo que yo quiera. Entonces quiere decir que hay una ausencia de necesidad, por lo que en este caso la palabra, la respuesta va a ser don't have to. I don't have to wear uniform at my school. I can dress whatever I want. No tengo que uniformarme, ¿no? Para la escuela. Puedo vestir con lo que yo quiera. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Emily, get close to Diana. She has a restraining order. Emily, acercarse a Diana. Ella tiene una orden de restricción, ¿no? Es una orden en la que dice que no se puede acercar una persona a otra y esto es legal. Entonces, cuando entendemos esta segunda parte de la frase, pues vemos precisamente que hay algo fuerte, ¿no? Aquí incluso les digo, esto es una cuestión ya legal. Pues quiere decir que está prohibido, que no se debe hacer. Y entonces, pues por supuesto, vamos a usar la forma de must en negativo, mustn't. Emily mustn't get close to Diana. She has a restraining order. Esa sería la respuesta correcta. Y recordando la cuestión de la conjugación. Tenemos una tercera persona, Adriana. Write the report by her own. She can get help from her classmates. Entonces dice, Adriana, escribir el reporte ella sola. Ella puede ayudarse de sus compañeros. Entonces, ella puede ayudarse de sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Hay una ausencia de necesidad, una ausencia de obligación. Entonces vamos a ocupar don't have to, pero vamos a recordar que esta es una tercera persona. Adriana es lo mismo que si dijera she. Entonces vamos a usar aquí la forma de doesn't. Doesn't have to. Adriana doesn't have to write the report by her own. She can get help from her classmates. Entonces, Adriana no tiene que escribir el reporte por sí misma, puede ayudarse de sus compañeros. Bien, pues esta es una revisión muy rápida de cómo diferenciar el uso de don't have to y en este caso de must. Recordamos entonces, comparado con sus formas afirmativas, pareciera que aquí es al revés, ¿no? Mustn't se vuelve entonces una prohibición fuerte y don't have to se vuelve una ausencia de obligación, es decir, puede haber cierta flexibilidad, ¿no? Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, puedes hacerlo o no hacerlo, no hay tanto problema. Thanks for watching. See you next time.